enfermedades autoinmunitarias y hemos visto aquellas que afectan principalmente el tejido conectivo, el lupus eritematoso, la dermatomiositis y la esclerodermia. Hoy vamos a ver aquellas enfermedades autoinmunes que afectan principalmente las uniones intercelulares entre queratinocitos. Entonces, vamos a ver los trastornos ampollares, porque estas enfermedades que afectan precisamente las uniones intercelulares son aquellas que producen enfermedades de tipo ampollar. Entonces, recordemos que la adhesión intercelular entre células y la membrana basal de la epidermis es la que confiere a la piel la resistencia a las influencias ambientales, mantiene la integridad epidérmica necesaria para la protección del organismo, principalmente anoxias mecánicas, físicas y microbianas. Cuando hablamos de enfermedades ampollares autoinmunes, debemos recordar que las principales estructuras involucradas son los desmosomas, y los desmosomas son, solo para recordar, uniones intercelulares en la epidermis, es la unión entre queratinocitos. Pero también existen otros complejos de adhesión que se llaman los hemidesmosomas, que unen a los queratinocitos basales con las células de la membrana basal. Entonces aquí tenemos una imagen principalmente de un queratinocito basal unido a otro queratinocito mediante estas uniones intercelulares denominadas desmosomas. Esto es importante recordar, los desmosomas. Y las uniones que unen a los queratinocitos con la membrana basal son principalmente los hemidesmosomas. Estas son las uniones celulares que debemos recordar al momento de hablar de estas enfermedades ampollares. Cuando clasificamos a las enfermedades ampollares, tenemos dos formas, una forma congénita y otra adquirida. Dentro de las adquiridas, como pueden ver ustedes, hay un sinnúmero de causas, pero en esta oportunidad las que vamos a ver son las de causa inmunológica. Estas las más importantes son el pénfigo y el penfigoide. Esas vamos a revisar. Bueno, ¿qué es el pénfigo? El pénfigo Recording in progress. El pénfigo deriva de la palabra griega pénfix, que significa burbuja. Entonces, ha sido un término que realmente ha servido para designar o para referirse a las enfermedades ampollares. Este término designa un grupo de enfermedades principalmente autoinmunitarias que pueden afectar tanto la piel como las mucosas, que desde el punto de vista histológico, estas pueden ser ampollas intraepidérmicas y son secundarias a acantolisis. Entonces, tenemos 4 formas de pénfigo. Tenemos al pénfigo vulgar, al pénfigo foliáceo, pénfigo paraneoplásico y al pénfigo por depósitos de IgA. Nosotros vamos a revisar el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. Bien. Entonces, la histología y la localización de la ampolla es básicamente la que nos va a dar el diagnóstico. Lamentablemente, en nuestro país no accedemos a algunos estudios como la inmunofluorescencia en temas de piel principalmente. Bueno, esta parte de la histopatología ya nos da una idea. Entonces, el pénfigo foliáceo se caracteriza, ¿por qué? Porque podemos ver
que tiene una localización a nivel de la piel superficial. Básicamente está por debajo del estrato córneo. Este tipo de ampollas se van a caracterizar por ser ampollas lábiles. Casi nunca vamos a ver la ampolla, se rompe fácilmente. Entonces, las uniones de los queratinocitos que van a estar afectadas están a este nivel, a nivel de las células que están en el estrato córneo, que se llama subcorneales, por eso, por debajo del estrato córneo. Entonces vamos a ver que la característica del pénfigo foliáceo o pénfigo eritematoso, también llamado así, se localiza por debajo de esta capa de la epidermis. Ya cuando la afección es de los queratinocitos, que no afectan y que están por encima de la capa basal o del estrato basal de la epidermis, esta ampolla sí ya se la puede ver porque tiene un techo un poquito más grueso. Ya se caracteriza el pénfigo vulgar. ¿Por qué? Porque este tipo de ampollas vamos a ver, las vamos a poder, eh, las vamos a poder ver clínicamente por la localización. Entonces, los desmosomas de estos queratinocitos de las capas epidérmicas, principalmente por encima de la capa basal, por eso se llama intraepidérmica, son los afectados y se producen esta formación de ampollas. Y cuando hablamos del pemfigoide, el pemfigoide se caracteriza por ser una ampolla con un techo aún más grueso, son ampollas gruesas, grandes, cuando las vemos clínicamente, y estas están por debajo de la epidermis. Entonces, para que podamos comprender de una manera esquemática un poco más fácilmente, vemos que debajo del estrato córneo subcorneales van a encontrarse las ampollas del pénfigo foliáceo por una eliminación de sus uniones. Aquí va a haber una pérdida de unión de los queratinocitos debajo de la capa subcórnea, del estrato córneo de la epidermis, y se va a formar una ampolla. Cuando por encima de los queratinocitos basales pierden sus uniones por estas enfermedades autoinmunes, hablamos del pénfigo vulgar. Y cuando los queratinocitos se separan de los hemidesmosomas, o sea, aquí se afectan principalmente los hemidesmosomas, estamos hablando de un pemfigoide bulloso. Entonces, cuando hablamos del pénfigo vulgar, básicamente hablamos de una de las formas más graves que tiene diferentes variantes clínicas, que puede ser vegetante, 0.1 a un 0.5 de cada 100.000 personas por año tiene esta afección. También que afecta a ambos sexos por igual. Generalmente la edad de incidencia es entre los 40 y los 60 años. Suele ser más frecuente en algunas razas, como en la judía principalmente, y en Israel, Estados Unidos y en algunos países europeos, predomina siempre el pénfigo vulgar sobre el pénfigo foliáceo. En cambio, en algunos países del norte de Europa, el pénfigo foliáceo es mayor. ¿Cuáles son las características patogénicas del pénfigo vulgar? La formación de autoanticuerpos del tipo IgE, que reaccionan sobre una desmogleína. Entonces, este es el queratinocito, este es el otro queratinocito, y tiene a los desmosomas como su unión. Entonces, estos desmosomas están conformados por proteínas. La proteína más importante del desmosoma es la desmogleína. Entonces, el anticuerpo IgG rompe esta desmogleína. A nivel de esta desmogleína produce una destrucción de esta unión, y es ahí que se forma, o es ahí a partir de esa lesión, que aparece esa separación entre queratinocitos, lo que da lugar a la ampolla.
Cuando hablamos del pemphigo vulgar, tenemos una clasificación. Puede ser el vulgar, que es localizado generalizado, en la forma vegetante, que generalmente es solo localizada, y el fármaco inducido. También hay fármacos que pueden inducir a un pemphigo. Entonces, ¿cómo es que vamos a ver estas lesiones? La ampolla va a ser el elemento o la lesión elemental principal, habitual y exclusiva, que puede tener diferentes tamaños. Generalmente puede aparecer desde unos 5 milímetros. Fácilmente se rompen estas ampollas. Entonces, generalmente vemos el techo de la ampolla, como pueden ver en este paciente. Una de las características más importantes es que raras veces vemos las ampollas, pero las ampollas pueden diseminarse en todo el cuerpo, como pueden ver. Como es una ampolla intradérmica, tiene un techo un poco más sustentable, pero no lo suficiente como para que la ampolla permanezca infladita o llena de líquido todo el tiempo. Fácilmente se rompen al contacto con la ropa, al roce, al movimiento, y termina dejando estas máculas residuales. Como pueden ver, en algunos casos tenemos algunas con contenido hemorrágico. Las mucosas, algo bien importante en el pénfigo es que no solamente se va a afectar la piel, básicamente afecta la mucosa oral. Puede afectar la nariz y los genitales, pero con más frecuencia vemos que afecta a la mucosa oral. Entonces, como ya les he dicho, estas ampollas son flácidas, se rompen muy fácilmente y dejan erosiones dolorosas. Lamentablemente, el dolor es una de los síntomas que acompaña esta patología. Entonces, como pueden ustedes notar, este tipo de ampollas puede presentarse tanto a nivel de la mucosa oral, a nivel palatino, como a nivel de los labios. El pénfigo vegetante es una variante que fue referida por Newman en 1876. Para algunos es una variante rara. Generalmente se caracteriza ¿por qué? Porque hay un depósito de IgG y esta enfermedad es realmente infrecuente. No se conoce la prevalencia y existen dos tipos, el de Newman y el de Hallopop. Entonces se presenta como estas ampollas extensas que erosionan y a partir de esa erosión empiezan a aparecer lesiones vegetantes, cicatriciales principalmente, papilomatosas. Se localizan con mayor frecuencia en áreas de intertrigo, en cuero cabelludo o en la cara. En la variante de Alopecia, estas son pustulosas desde el inicio y pueden ser o no precedidas por ampollas. A veces no aparece la ampolla y directamente aparece la formación como de una cicatriz papilomatosa o papulomatosa. Es una variante rara del pénfigo vulgar, casi el 5% de los casos es que se observa así y se cree que esta variante tiene un aumento de resistencia inmunológica en la enfermedad. El pénfigo foliáceo. En el pénfigo foliáceo, principalmente, estamos hablando de un pénfigo eritematoso, también llamado seborreico. Las ampollas se forman por debajo de la capa o del estrato córneo, del epidermis, por eso se llaman subcorneales. Por lo general puede haber una inducción con fármacos, pero también hay una variedad endémica que aparece en América del Sur, principalmente en Brasil. Afecta a pacientes jóvenes, en algunos casos hasta niños y adolescentes, y no suele afectar las mucosas, es un diferencial del pénfigo vulgar, no afecta a las mucosas. Entonces, ¿dónde se afecta? Principalmente a los queratinocitos que están por debajo del estrato córneo. También se afecta la unión, los desmosomas a nivel de una desmogleína, principalmente de la 1. Esta es la separación, por lo tanto, al
la unión de queratinocito y queratinocito, se termina formando una ampolla. Se llama seborreico porque se presenta o se localiza principalmente en áreas seborreicas. Vale decir, cara, cuero cabelludo, la parte superior del tronco, tanto tórax superior, anterior y posterior. No se logra ver una ampolla en estos pacientes porque como es subcorneal, está por debajo del estrato córneo, lo que más vamos a ver son erosiones escamosas, pero principalmente costrosas. Eh, hay una forma que se presenta en los más jóvenes y principalmente en el Brasil, que se llama el pénfigo endémico o Foglium salvaje, que tiene varios aspectos a considerar como síntomas. Hay una sensación de ardor cutáneo. Generalmente la enfermedad se asocia o se exacerba por exposición solar y las lesiones costrosas dejan un aspecto de quemadura. Entonces, como pueden ver, a diferencia del pénfigo vulgar, que son ampollas un poquito más profundas, más extensas, el pénfigo foliáceo, como pueden notar, tiene menos, no vamos a ver una ampolla, pero sí vamos a ver las lesiones costrosas o descamativas residuales. La localización es muy importante, la localización es principalmente en áreas seborreicas. En algunos casos pueden ver como en esta zona donde solamente vamos a ver excoriaciones, pero también pueden haber formas un poco más severas. En la forma de Foglium salvaje, como les había dicho, se presenta principalmente en personas jóvenes, en adolescentes, con lesiones mucho más extensas. Además, asocian dolor y asocian un dolor urente principalmente. En algunos y en pocos casos se ha visto este tipo de lesiones en pacientes más adultos, pero principalmente esto se ve en la zona de Brasil. El pénfigo eritematoso, esto también ha sido una variedad clínica que fue descrito, que parece un lupus, como ustedes pueden ver. Miren ese eritema en alas de mariposa, pero se caracteriza porque tienen ampollas muy flácidas, fácilmente se cae, se denuda, fácilmente se erosiona esa ampolla, entonces afecta igual a áreas seborreicas. Pero lo más importante es que después de que estas ampollas se han roto, quedan estas placas eritematosas, quedan estas placas descamativas en alas de mariposas, la distribución, y el sol también puede exacerbar la enfermedad, pero en estos pacientes no vamos a encontrar compromiso de la mucosa oral. Puede haber un pénfigo neonatal. El pénfigo neonatal principalmente se atribuye la causa a que pasan anticuerpos IgG maternos a través de la placenta y esto produce una presencia de anticuerpos fetales que terminan formando este tipo de ampollas y que afectan directamente las uniones intercelulares del recién nacido. Generalmente, entre la segunda y sexta semana de vida del neonato, estas lesiones empiezan a desaparecer y no requieren ninguna terapia ni con corticoides ni ninguna otra, solamente cuidar que no se sobreinfecte. El pénfigo inducido por fármacos, dependiendo del tipo de pénfigo que se presente, como el pénfigo foliáceo, por ejemplo, o el eritematoso o el seborreico, la penicililamina es una de los medicamentos más frecuentes. El captopril puede llegar a inducir a un pénfigo vulgar, principalmente el captopril, porque tiene unos grupos sulfitrilos. Entonces, cuando vemos nosotros estas ampollas, vemos y debemos buscar dos tipos de signos principalmente. Tenemos el signo de Nikolsky. El signo de Nikolsky es el desprendimiento de las capas superiores por una presión tangencial sobre la piel sana. Entonces, nosotros en un lugar donde no hay lesión de ampollas, con el dedo pulgar hacemos presión sobre la piel y jalamos hacia abajo. En este momento, cuando hay un Nikolsky positivo, la piel se desprende en el lugar donde hemos hecho presión, por eso se llama Nikolsky positivo.
Y otra forma es el signo de Sboe-Hansen, donde hacemos una presión sobre la ampolla y vemos el desplazamiento vertical del contenido de la ampolla. Estos son dos signos importantes que se presentan en el perfil. Cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico o el test de Sang para hacer el diagnóstico diferencial, principalmente con enfermedades virales, como herpes simple, herpes zóster principalmente. La inmunofluorescencia directa y la inmunofluorescencia indirecta son dos formas también de diagnosticar que no están disponibles en nuestro país, pero sí la biopsia. La biopsia es básicamente importante porque nosotros vamos a poder observar esa separación que existe principalmente en la localización de la ampolla. Entonces, vamos a ver un pérfido vulgar, como les había dicho, la ampolla, la separación, como pueden ver aquí, básicamente como un muro cayéndose, esta separación de los queratinocitos genera la formación de una ampolla por encima del estrato basal. Este es el estrato basal, por encima del estrato basal, básicamente entre las células intraepidérmicas. Entonces, tenemos esta forma de ampolla localizada a nivel intraepidérmico. Esta es la inmunofluorescencia, que esto sería lo ideal porque esto capta la coloración o marca los anticuerpos, en este caso la IgG. Ya cuando hablamos del pérfido foliáceo, pueden notar ustedes la diferencia de la formación de la ampolla. Tenemos al estrato córneo y por debajo del estrato córneo al pérfido foliáceo, a la ampolla del pérfido foliáceo, que es característica. Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico, y principalmente el diagnóstico lo hacemos clínicamente y con la biopsia es sumamente importante en estos casos, tenemos un tratamiento basado en terapia inmunosupresora, porque estamos hablando de que esta es una enfermedad donde se forman autoanticuerpos del tipo IgG que van a afectar las uniones celulares, por lo tanto, la prednisona es una excelente opción para tratar este tipo de enfermedades. Y hacemos a 1 miligramo kilopeso día. Otra opción para tratar esto es la satioprina a 2,5 y 5 miligramos, la ciclofosfamida, el micofenolato de mufetilo. En algunos casos hacemos pulsos de metilprednisolona, usamos metotrexato, que también está dentro de la literatura, poder usar. Y uno de los tratamientos que realmente suele ser muy eficiente es el rituximab, que es una terapia biológica que está disponible en nuestro país, principalmente los seguros. Los seguros tienen este medicamento y se puede hacer este tratamiento en aquellos pénfigos que suelen ser refractarios al tratamiento. Por hoy vamos a avanzar esta parte. Ya la siguiente semana vamos a avanzar además pemphigoide. Yo sé que este tema es un tanto árido, es un tanto difícil. Vamos a avanzar la siguiente semana pemphigoide y eso nos va a permitir ver además los diferentes casos clínicos. Así que la siguiente semana vamos a ver pemphigoide, que es un poco más corto y van a ver la diferencia de la ampolla. Importante recordar que cuando hablamos de pénfigo, en sus diferentes formas, la afección es de los desmosomas. Y cuando hablamos de pemphigoide, ustedes van a ver que se trata de los hemidesmosomas. Y la siguiente semana vamos a revisar casos clínicos. Ustedes saben que a partir de los casos clínicos es que estoy tomando los exámenes y hay gente que ha leído muy bien en los exámenes y hay gente que no. ¿Tienen alguna pregunta en relación a este tema? Es un poco árido, yo lo entiendo, por eso es que solo les estoy dando lo más importante. Cuando revisemos un poquito más la parte clínica, les muestre los casos clínicos, ahí vamos a ir consolidando todos estos conceptos que les he mencionado ahora.
Para la siguiente clase tengo una tarea para ustedes. Van a hacer un cuadro donde me vayan a poner, ahorita les voy a mostrar lo que van a poner. Primero, concepto, clasificación, características clínicas, del lupus eritematoso cutáneo, agudo, lupus eritematoso cutáneo, subagudo, lupus eritematoso cutáneo, crónico o el discoide, principalmente del discoide, de la esclerodermia, y de la dermatomiositis más una imagen. Doctorita, el último lo podría repetir, por favor. Ya, se los quiero mostrar. Entonces, aquí les estoy mostrando. Es un cuadro. Entonces me van a poner el concepto, lupus eritematoso. Todo esto es lupus. Otro es esclerodermia y otro de dermatomiositis. Entonces, el concepto en este caso del lupus eritematoso cutáneo es uno solo. La clasificación, ¿por qué se clasifican? ¿Cuál es la característica de la clasificación? Aquí me pondrán el lupus eritematoso agudo, el subagudo, el discoide, cuáles son sus características clínicas y una imagen. En computadora, no hay problema. Pero así, como lupus eritematoso cutáneo, como lupus eritematoso subagudo y como lupus eritematoso discoide. Esto vendría en clasificación en realidad. Esos tres parámetros que quiero que tomen al momento de que revisen lupus eritematoso cutáneo. En esclerodermia hay dos formas de esclerodermia. La morfea, principalmente la localizada, bueno, son varias, pero principalmente las morfeas, tanto lineales como localizadas, Coupe de Sabre, cuáles son estas características clínicas en resumen, y la dermatomiositis. Entonces me hacen un cuadro así, donde vaya el concepto, donde vaya la clasificación de la enfermedad, las características clínicas de cada una de estas y una imagen que vaya respaldando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? Entonces, en este caso, lo que van a hacer es presentarme esta